Videos donde se implementan los algoritmos en C. Y hoy vamos a ver también cómo se implementan en Python. Uno de ellos, que es el de ajuste lineal para un conjunto de datos experimentales. Entonces les voy a pasar el video. Ustedes me dicen si lo oyen bien, por favor, y lo ven. Bien. ¿Sí se alcanza a ver bien? ¿Y oír? Sí, sí, está bien, profesor. Bien, el día de hoy empezaremos unos nuevos temas para el curso de métodos numéricos en ingeniería. Nos enfocaremos esencialmente en dos temas para el análisis de datos experimentales. Dado un conjunto de datos experimentales donde X es la variable independiente y Y la variable dependiente, queremos ver dos metodologías que veremos en el curso. Una de ellas es el ajuste de cuadrados mínimos y otra de ellas son los métodos de interpolación. Existen más metodologías, pero en el curso únicamente abordaremos estos dos temas. El ajuste de cuadrados mínimos, inicialmente propuesto por Gauss hace ya varios siglos, ¿verdad? En principio lo utilizó para cuando los datos experimentales seguían una relación de tipo lineal. Entonces, dado el conjunto de datos experimentales, uno agarra y grafica los puntos experimentales. Para esta X le corresponde esta Y, a esta X le corresponde esta Y y así. Ahora bien, los puntos no todos caen sobre la recta una recta apropiada, sino que están fuera de ella debido a la existencia de errores experimentales. Específicamente los errores aleatorios. Gauss entonces lo que propuso fue una metodología en la cual le asignó error a la variable dependiente Y y no a la X. Entonces, por ejemplo, para este valor de X le corresponde este valor de Y observado y este sería el valor de Y teórica. Y así, para este valor de X, para este punto le corresponde el Y experimental, pero también tiene asociado un Y teórico. Específicamente, ¿verdad? Existen otras metodologías en las cuales no únicamente la Y tiene error, sino también la X, pero de eso no plantearemos en este curso. Una de las cosas que es importante señalar es que si cada uno de nosotros le damos este conjunto de datos a cada uno de los integrantes del grupo, cada uno le pedimos que determine la mejor recta a través de trazarla y calcular su pendiente al origen. Sería muy difícil que cada uno que dieran el mismo valor de M y de B, variarían un poco los valores de M y de B. Entonces necesitamos un método que sea objetivo y no subjetivo, o sea, que no dependa del sujeto. Ese método objetivo propuesto por Gauss, ¿verdad?, señaló que había que evaluar los errores presentes en este caso, que sería la distancia de aquí a acá, la distancia de aquí a acá. Entonces, sería la distancia de los valores correspondientes, la que nos deberían de proporcionar la mejor recta. Supongamos que esta es la mejor recta, señala Gauss,
expresada por esta relación y de teórica igual a m por x más b. Entonces podemos señalar que podemos evaluar cada uno de los errores, ¿verdad? Entonces, si definimos el error como lo he observado menos los y teóricos, tendríamos E1, E2, E3 hasta N como Y1 menos Y1 teórico, Y2 menos Y2 teórico. Para E3 le asignamos Y3 menos Y3 teórico y para N, YN menos N, YN teórico. Estos errores serían positivos, negativos o cero. Serían cero aquellos EIs que caen dentro de la recta. Pero fuera de la recta pueden estar por arriba los valores de Y, entonces los errores serían positivos. Si las Y están por debajo de la recta teórica, que está expresada como mx más b, entonces los valores serían negativos. Si nosotros queremos correlacionar para encontrar los mejores valores de m de b, los errores, no podríamos tomar esta diferencia, porque algunos serían positivos o negativos, y si sumamos todos los errores, en vez de aumentar los errores, disminuirían en algún momento. Por ello, tomamos el cuadrado de los errores. Por eso la traducción de least square, yo considero que debe ser cuadrados mínimos y no mínimos cuadrados. Primero agarramos y consideramos los errores al cuadrado y luego los correlacionamos, porque estos serían todos positivos. ¿Sí? Entonces, tenemos que el error total cuadrático sería la suma total de los errores individuales al cuadrado. Bien, ¿alguna duda, compañeras y compañeros? Vemos que no todos los datos experimentales caen sobre la recta. Entonces, la pregunta es cómo, para responder, ¿cuál es la mejor recta que une esos puntos experimentales? ¿Sí? ¿Cuál es la mejor recta? Porque en principio estamos agarrando, en este caso, se conoce realmente en el experimento por parte de la teoría que esté relacionada con el experimento que estamos analizando. Se sabe que la teoría que nos proporciona una relación lineal, pero al graficar los puntos sobre el eje X y el eje Y, considerando que tenemos un laboratorio muy apropiado para hacer las mediciones, ¿sí? Se ve que no todos los puntos caen en una recta. Pero entonces, si yo les doy a cada uno de ustedes esos valores experimentales y les digo que grafiquen la mejor recta, cada uno de ustedes me daría una recta, o sea, un valor de la pendiente M y de la ordenal de origen B, un poco distinto, no muy diferente, muy cercanos cada uno de ustedes. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la mejor recta? Tenemos que buscar un método que no dependa del sujeto, sino que sea objetivo. ¿Sí? Entonces, a Gauss se le ocurrió de señalar que se tenían los puntos experimentales. Él dice, vamos a suponer que esta es mi mejor recta. Entonces veo, por ejemplo, que para este punto, para ese valor de la variable independiente X, le corresponde un valor observado, pero hay un valor teórico de la mejor recta. En este caso, el punto cae arriba de la recta. Para ese otro punto que está aquí, que estoy señalando con el mouse, ¿sí se alcanza a ver, compañeros, que estoy señalando con el mouse? Compañeros y compañeras. Sí, profesor. Entonces, a ese punto le corresponde este valor experimental que está abajo de la recta y ese valor teórico de la recta. Entonces, algunos errores, si depende de cómo lo define el error, algunos errores son positivos y otros negativos. Y los que caen sobre la recta, ¿verdad? Esos, pues no tienen error, el error sería igual a 0. Pero yo tengo que ver la correlación de todos los errores. Entonces, tendría que sumar todos los errores, que es lo que se propone más adelante, ¿sí? Calcular
todos los errores. Entonces el error, si yo considero el error observado menos el error teórico, así para cada uno de ellos, entonces unos errores serían positivos, otros serían cero y otros serían negativos. Pero la teoría de errores nos señala que la correlación entonces tiene que aumentar, no tiene que disminuir. Pero si unos son positivos y unos son negativos y los sumo, entonces se cancelarían, o sea, sería menor el error tiene que crecer. Entonces, por eso lo que voy a hacer es tomar el error total cuadrático, ¿sí? Se toma el error total, los errores al cuadrado, ¿sí? Los errores elevados al cuadrado, ¿sí? Para tener la mejor recta teórica, pero entonces continuamos. Negativo, si sumamos todos los errores, en vez de aumentar los errores, disminuirían en algún momento. Por ello, tomamos el cuadrado de los errores. Por eso la traducción del least square, yo considero que debe ser cuadrados mínimos y no mínimos cuadrados. Primero agarramos y consideramos los errores al cuadrado y luego los correlacionamos, porque estos serían todos positivos. ¿Sí? Entonces, ¿Positivos o cero? Que el error total cuadrático sería la suma total de los errores individuales al cuadrado. Por lo tanto, tendríamos que el error total cuadrático sería igual a la suma desde igual a 1 hasta n de yt menos y teórica al cuadrado. Pero la y teórica es mx más b elevado al cuadrado. Entonces tenemos que el error total cuadrático depende porque x, y y son valores experimentales y m y b es lo que tratamos de definir. Vean ustedes que en este caso nosotros conocemos los valores experimentales de la variable independiente que es x y de la variable dependiente y. Nada más que espero que se hayan dado cuenta ustedes que una de las fallas de este algoritmo es que para Gauss es preponderante la variable independiente x, porque es la variable que controlamos cuando realizamos unas mediciones. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero ver la caída de un objeto desde una cierta altura. Entonces mido cada 2 segundos. 2, a los 2 segundos, a los 4, a los 6, a los 8, etc. Entonces esa es mi variable que yo controlo y únicamente mido la altura a la que va. ¿Sí? O en un movimiento uniformemente rectilíneo de un objeto, mido su velocidad cada 2 segundos. O por ejemplo, si tengo un cuerpo homogéneo totalmente, ¿sí? Y yo mido, por ejemplo, su volumen y su masa, y veo la relación entre el volumen y la masa, ¿sí? Entonces puedo medir cada 2 kilogramos, al siguiente 4 kilogramos, al siguiente 6, entonces la que controlo es la masa y la que mido es el volumen, que es la variable dependiente, y la masa es la variable independiente, es la variable que yo controlo. Entonces Gauss se le ocurrió señalar que, bueno, como es la variable que uno controla, la variable independiente, entonces a esa no le asignó un error, pero nosotros sabemos que todos tienen errores. ¿Sí? Entonces esa es una de las fallas del algoritmo de cuadrados mínimos, pero que se sigue usando y da buenos resultados a veces, pero cuando los valores estos requieren mayor precisión, entonces también hay algoritmos ya nuevos en los cuales también se ve que la variable independiente tiene valores, tiene no un solo valor, sino tiene 2 valores para el caso lineal. Entonces lo que se hace no es considerar, perdón, que la variable x, el punto x, y del punto experimental con respecto a la recta, no tomo la recta vertical, sino la recta perpendicular a la recta teórica de la mejor recta. Agarro el punto experimental y trazo una recta a la recta que es mi mejor recta, pero que llegue perpendicularmente a ella, la recta teórica.
Entonces ya tendría yo dos valores de la variable independiente X y dos valores de la variable dependiente Y. Pero eso no lo vamos a ver en este curso. Nada más les digo que sí ya hay esa forma. Pero entonces, si yo considero que la variable X no tiene error y que la variable Y sí la tiene, tendría que calcular también la variancia de Y y calcular los errores tanto en la pendiente como en la ordenada al origen. Eso, ¿alguna pregunta acerca de lo que estoy señalando, compañeras y compañeros? ¿No? No, profesor. Entonces, yo requiero, ¿verdad?, los mejores valores de M y de B. Entonces, como les decía, si se los doy a cada uno de ustedes, tendrían valores un poco diferentes, tanto de M como de B. Entonces, lo que tengo aquí es que el error total cuadrático de P es una funcional de la M y de la B. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos, ¿verdad?, es sacar la mejor recta, o sea, que los errores totales cuadráticos sean mínimos. Entonces, en matemáticas, una pregunta: ¿cómo sacamos que algo es un mínimo o un máximo o un punto de inflexión? ¿Sí? Pues sacando la derivada e igualando a cero, cuando nada más depende de una variable. ¿Sí? Sacamos la parcial, en este caso con respecto a m, del error total cuadrático, igualamos a cero, y nos da un valor, nos va a dar una ecuación, y luego sacamos la segunda derivada y sustituimos ese valor. Y dependiendo de si es positivo, negativo o cero, podemos tener un mínimo, un máximo, un punto de inflexión. Entonces aquí es lo mismo, entonces vamos a sacar el error total cuadrático sea mínimo con respecto a m y b, sacamos las parciales con respecto a m y con respecto a b. Voy a continuar con el video. Terminar. Entonces tenemos una funcional de M y de B, donde estamos tratando de encontrar los mejores valores de M y de B, la mejor recta, un método objetivo, que es el que propuso Gauss. Bien, entonces nosotros lo que queremos ahora es encontrar los mejores valores de M y de B, pero ¿cuáles son los mejores valores de M y de B? Aquellos que minimicen el error total cuadrático. Al sacar las parciales con respecto a M y con respecto a B de la funcional igual a cero, sacamos los puntos críticos. Si estamos en una dimensión, estos podrían ser, ¿verdad?, únicamente un punto de inflexión, un mínimo, un máximo. Efectivamente, lo que al hacer esto y determinar un sistema de ecuaciones linealmente independientes que incluyan a M y B, encontraremos un mínimo. Bien, entonces lo que tengo que hacer es primero sacar la parcial del error total cuadrático con respecto a M, que sería la parcial con respecto a M de la sumatoria de Y menos que multiplica MXY más B, todo eso al cuadrado. De acuerdo a las propiedades de la sumatoria, esto sería la sumatoria de la parcial con respecto a M de Y menos lo que está entre paréntesis MXY más B, que es la recta teórica, elevado todo al cuadrado. Entonces, aplicando la regla de la cadena, tenemos que esto es, baja el exponente 2 y luego es lo que está entre corchete, la 2 menos 1, que es 1, que ya la puedo poner como Y menos MXY menos B. Y ahora, por la parcial con respecto a M de lo que está entre corchete. Como en este caso estoy considerando que B es constante, entonces la parcial con respecto a M únicamente sobreviviría a la parcial con respecto a M de menos MXY, que sería menos XY. Y entonces el 2 lo puedo sacar de la sumatoria y entonces distribuyo esa multiplicación. Entonces es menos XY más MXY cuadrada más BXY, el contenido de la sumatoria. Como quiero igualar esto a 0, 2 es distinto de 0, entonces lo único que debe ser 0 es la sumatoria. ¿Sí? Entonces, de aquí tendría con las propiedades de la sumatoria, que sería menos la sumatoria de x y y, más m veces la sumatoria de xy cuadrada, más b veces la sumatoria de x igual a 0. Entonces tenemos una ecuación para mb, donde la puedo expresar como m sumatoria de xy cuadrada, más b sumatoria de xy, igual a sumatoria de xy por y. Bien,
Entonces tengo, las sumatorias son números porque las XYs y las YYs son valores experimentales, son los valores observados. Entonces tengo una ecuación con dos incógnitas, necesito otra ecuación para que también tenga como incógnita M y B y que sea linealmente independiente. Entonces esa la considero sacar de la parcial con respecto a la funcional, o sea, la parcial con respecto a del error total cuadrático igualada a 0. Entonces hacemos lo mismo en la parcial del error total cuadrático, de la parcial con respecto a de la sumatoria de lo que está entre corchete elevado al cuadrado. Bien, utilizando lo mismo que hicimos para la parcial con respecto a m, y por la regla de la cadena y sacando que el 2 es una constante, tengo que esto sería 2, la sumatoria con respecto a b de y menos mxy menos b, es la parcial de y con respecto a b0, la parcial de mxy con respecto a b0, y la parcial de menos b con respecto a b es menos 1. Como 2 veces la sumatoria es igual a 0, voy a minimizar, y entonces tenemos aquí, tengo otra ecuación. ¿Sí? Eso sería n veces b. ¿Sí? Vean ustedes, ¿sí? La sumatoria desde igual a 1 hasta n de b es n veces b. ¿Sí? Entonces ya tengo dos ecuaciones. Y entonces, donde están las sumatorias son números, n es un número y tengo dos incógnitas n y b. Entonces, utilizando la regla de Kramer, ¿sí? Y pero antes, expresando en la forma matricial, tenemos esta ecuación. Bien, vean ustedes que la matriz de los coeficientes son valores numéricos que conocemos, así como el vector independiente. Lo que no conocemos M y B. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones linealmente independiente que le podemos resolver por cualquiera de los métodos que vimos el año pasado, ¿verdad? Antes de salir de vacaciones. En este caso voy a tomar la regla de Kramer, que es un cociente de determinantes de matrices entre el denominador es la matriz, el determinante de la matriz de los coeficientes. ¿Sí? Entonces, recordando la regla de Kramer, tenemos aquí esta ecuación. Por lo tanto, de los valores de m y de b están dados por esta expresión. En algunos... Vean ustedes que aquí ya tengo el resultado para calcular la mejor recta, el mejor valor de m y de b. El denominador, como les decía, es la matriz de los coeficientes, ¿verdad? ¿Sí? Es por o sea, sumatoria, perdón, la sumatoria de x y al cuadrado entre n veces, menos n veces la sumatoria de las x y cuadradas en ambos lados. ¿Sí? En algunos libros aparece aquí en este más y en este más y en este menos y en este menos como coeficientes. Pero es lo mismo, o sea, si yo multiplico ese cociente por 1, me da el mismo cociente. ¿Están de acuerdo, compañeras y compañeros? ¿Sí? ¿Y cómo puedo obtener el 1? De muchas maneras, por ejemplo, menos 1 entre menos 1. Entonces multiplico el numerador por menos 1 y el denominador por menos 1, entonces aquí este sería positivo y este positivo, y aquí sería negativo y negativo, pero es lo mismo. Sí, podemos utilizar estas fórmulas como otras que pueden encontrarse en los libros. En los libros puede encontrarse que es n veces la sumatoria de x y el numerador, menos la sumatoria de las x y por la sumatoria de la y, entre n veces la sumatoria de las x y cuadrada, menos la sumatoria de las x y al cuadrado. Pero es lo mismo porque son multiplicando por 1, que en este caso es menos 1 entre menos 1. ¿Alguna pregunta, compañeras y compañeros? Espero no estarlos complicándoles la vida. Por favor, me dicen si hay alguna duda. ¿Preguntas? Todo bien, profesor. Bueno, continuamos.
los libros esto aparece aquí como más, aquí menos, aquí más, aquí menos, lo mismo acá. Pero eso es lo mismo porque si yo multiplico esa expresión, ese cociente como por 1, pues da lo mismo. Y el 1 lo puedo tener con menos 1 entre menos 1, entonces multiplico menos 1 el numerador y por menos 1 el denominador y obtenemos lo que señalaba anteriormente. Entonces ya podemos agarrar y calcular los mejores valores de MDB. Tendría 4 tipos de sumatoria: la sumatoria de XY, la sumatoria de YI, la sumatoria de los XY cuadradas y la sumatoria del producto de XY por YI. Los que trabajan en Python vayan cargando Python, Una Spider, por sumatoria favor. es un acumulador igualado a 0 y una estructura repetitiva, Y los que donde trabajan al en C, pues acumulador le el asigna programa el en C. acumulador más lo que es el argumento de la sumatoria. ¿Sí? Entonces, eso lo voy a hacer ahora. ¿Sí? Voy a ver un programa que realiza eso. Antes de describir el programa, vamos a hacer un ejercicio para ver que está funcionando apropiadamente. Entonces voy a tener, por ejemplo, aquí Excel, voy a tener aquí, por ejemplo, valores de X1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a considerar la ecuación 2x menos 3. O sea, debemos de comprobar con un... Miren, siempre que queremos comprobar que un programa que estamos implementando, ¿verdad?, esté funcionando apropiadamente, tenemos que tener una referencia para comprobar que efectivamente nos está dando el valor. Entonces, lo que yo hago es proponer una recta donde todos los unos puntos donde todos los puntos caen dentro de la recta. ¿Sí? Entonces, es lo que se propone aquí en el ejercicio de Excel. Pues voy a proponer una recta y voy a dar esos puntos y ver si efectivamente mi programa, ¿verdad?, me muestra, me calcula los mejores valores tanto de la pendiente de la ordenada origen y sus errores. ¿Sí? Entonces, en este caso, los errores serían todos ceros. Es una manera de comprobar. Entonces, continúo con el ejercicio de Excel. Ejemplo específico. En este caso, la pendiente, si la ecuación es 2x más 3, o sea, si yo considero que y es igual a 2 por x menos 3, por ejemplo, entonces aquí se... Recuerden que tengo puras sumatorias, pero una sumatoria, ¿qué implica en computación? Tener primero un acumulador igual a 0, y luego una estructura repetitiva donde el acumulador es igual al acumulador más lo que se va a sumar. Y como decíamos antes, tenemos 4 sumatorias: la suma de las x, la suma de las y, la suma del producto de x por y y la suma de las x al cuadrado. ¿Sí? La suma de las x cuadradas. Entonces, necesito esos 4 acumuladores igualados a 0 y una estructura repetitiva donde realice el acumulador igual al acumulador más la suma de las x, el otro acumulador le asigno el acumulador más la suma de las y, al otro acumulador le asumo el acumulador más la suma del producto de x por y así al último acumulador le asigno el acumulador respectivo más las x al cuadrado. Bien, ahorita vamos a seguir aquí con Excel. Sería, que pongo aquí, sería igual al contenido que es 2, que multiplica el valor de x que está a la izquierda, menos el valor de 3. Bien, eso da menos 1. Sí, me coloco en la celda donde acabo de poner la fórmula y me coloco en el field handle para copiar todo. Entonces tenemos que para cuando x vale 1, llevar... Bueno, ustedes observan ahí que ya, si x es igual a 1, ¿verdad?, ya me dio ese valor que es menos 1. Si x es igual a 2 es 1, si x es igual a 3 es 3. Entonces la pendiente en esos casos, para estos datos, son 2 y la ordenada de origen menos 3. Y es lo que me tiene que dar el programa para comprobar. Vale menos 1, cuando x vale 2, y vale 1. Para x igual a vale 3, y vale
3, para x igual a 4 y vale 5, para x igual a 5 y vale 7, para x igual a 6 y vale 9. Bien, entonces voy a considerar este caso. Aquí voy al programa que les voy a describir en unos momentos. Lo agarro, lo compilo y lo corro. La implementación de ese programa en C ya viene en ¿cómo se llama? Para ese conjunto de datos, pero no, perdón, para cualquier valores que ustedes estén utilizando, ¿verdad? Ya viene en Cambia, ¿sí? Entonces son los que dije que ya liberé en Cambia para que los que estén trabajando en C o que trabajen en Python, véanlo. Sí, ahorita vamos a ver el programa en Python, cómo implementarlo, ¿sí? Ok, entonces continúo. Que les voy a describir en unos momentos. Lo agarro, lo compilo y lo corro. Y voy a utilizar los mismos valores que teníamos aquí. El número de datos son 6. Entonces n es 6. Cuando x vale 1, la y vale menos 1. Cuando x vale 2, la y vale 1. Cuando x vale 3, y vale 3. Cuando x vale 4, y vale 5. Cuando x vale 5, y vale 7. Y cuando x vale 6, y vale 9. Obviamente, vean, la curva ajustada es 2x menos 3. Los datos todos caen dentro de la recta. Vean ustedes que aquí me dio efectivamente que la pendiente vale 2 y aquí el menos, que es el menos 3, la ordenada al origen vale menos 3. La varianza vale 0 porque todos los valores, esto es lo que nos tiene que dar el programa a los que ya vayan trabajando en C. ¿Sí? Entonces el error en ambos son ceros porque la variancia de Y es 0. O sea, todos los puntos experimentales caen sobre la recta. La varianza es Cosa que 0 no y los sucede, errores ¿verdad? en la pendiente y el origen Para que cuando calcula el hacemos un programa experimento real. también son 0. Ese nada más es para ¿Verdad? comprobar El que programa es el bastante completo. ¿Sí? programa No funciona. únicamente determinan los valores de la pendiente y el origen, sino también sus errores asociados a la pendiente y el orden del origen. Únicamente utilizo la biblioteca estándar input-output y la biblioteca mat.h. Defino variables de doble precisión, XY con 50 elementos. Sabemos que van numerados de 0 a 49. También denominador MB, variancia de Y, error en M y el error en B. Tengo los módulos, leer-datos, ajuste lineal, donde voy a aplicar el algoritmo y imprimir. Main, ¿verdad? Llama primero a leer datos, si no hay ningún problema, regresa y va al módulo ajuste lineal, donde aplicamos el algoritmo que acabamos de describir. Si no hay ningún problema, va a imprimir, imprime los resultados. Bien, en leer datos tenemos aquí que leemos primero cuántos datos hay y después leemos el vector X y el vector Y. Bien, y en ajuste lineal tenemos primero la definición, ¿sí?, de variables de doble precisión y los acumuladores los iniciamos a 0. Defino la variable registro en entero igual integer y que es el índice del for. Y aquí tenemos como los acumuladores iniciamos a 0. Aquí es el acumulador suma x igual al acumulador suma x más x, que es expresado de esta forma en C. Aquí a suma y le asigno suma y más y de y. Aquí es suma xy, le asigno es suma xy por el producto de xy por y. Y aquí es suma x2, le asigno, sí, suma x2 más xy al cuadrado. Bien. Vean ustedes cómo aquí estoy haciendo cada uno de los acumuladores, que son 4. A uno le llamo suma x, le asigno el valor de 0. A suma y le asigno el valor de 0, que va a ser la suma de las y.
la suma XY, que va a ser el producto de la suma del producto de X por Y, la suma X2, que es la suma de las X al cuadrado, la sumo también, le asigno también el valor de 0. Aquí está la estructura repetitiva. Entonces, a suma X le asigno suma X más XY. Eso quiere decir esta forma de escribir en C. A suma Y le asigno suma Y más el valor de Y de Y. A suma XY le asigno suma XY más el producto de XY por Y. Y eso lo que quiere decir suma XY más. A suma X2 más, ¿qué quiere decir? A suma X2 le asigno, suma X2 más XY al cuadrado. Y luego ya tengo aquí el denominador, la pendiente y la ordenada al origen. Y luego voy a calcular los valores de la variancia y de los errores. Bien, una vez que se hacen las sumatorias, calculamos el denominador y por lo tanto la pendiente y la ordenada al origen. Y ahora vamos a calcular la varianza de Y y los errores en M y B. Bien, por último, estos errores, tanto los cálculos de la variancia como los errores en la pendiente y la ordenada al origen, lo sacamos para un caso específico, cuando se puede hacer el ajuste de cuadrados mínimos para un polinomio de grado n, por ejemplo, un polinomio de la forma A0 más A1x más 2ax cuadrada más A3x cúbica más más A3x cúbica, etc. Entonces, eso es un reporte interno que se hizo en la División de Ciencias Básicas de Ingeniería el siglo pasado con unos compañeros de Ciencias Básicas, de Materiales y un servidor. Entonces, ahí hacemos la deducción para calcular los coeficientes para cualquier polinomio de grado n. Lo publicamos ahí también con un programa en lenguaje C de un polinomio de grado n. Y lo comprobamos con un caso específico de un polinomio lineal en el reporte interno de la división, que ya no se publican esos desde el siglo pasado, desde finales del siglo pasado. ¿Eh? Pero está bien comprobado esos resultados de los errores. ¿Sí? Bien, continúo. en imprimir, ¿verdad? Tenemos aquí la ecuación ajustada. En esta parte de la varianza, esta es la Y teórica, y aquí la diferencia del error total cuadrático, y aquí calculamos la varianza de Y, la varianza de M, la varianza de el error en M y el error en B. Bien, eso es todo por el... Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, compañeras y compañeros? ¿Dudas? Ese programa en lenguaje C ya está. Ahorita vamos a ver su implementación en Python. ¿Sí? Entonces, por favor, vayan cargando Spider. Vamos a ver aquí la implementación del programa en Python, del algoritmo de la mejor recta por Gauss, por el algoritmo de Gauss. ¿Sí? De cuadrados mínimos, según yo, porque bueno, yo creo que la traducción de mínimos cuadrados no es la apropiada, sino es cuadrados mínimos, least square, del inglés al español. ¿Por qué? Porque primero, si ustedes vieron, elevábamos los errores al cuadrado y luego los minimizábamos. Por eso digo cuadrados mínimos. Yo creo que es la mejor traducción, pero bueno, todos lo conocemos como mínimos cuadrados. En este programa en Python voy a dar también ¿cómo se llama? Voy a mostrar también la recta. ¿Eh? Ahorita lo explico. Voy a correr el programa para los mismos datos experimentales que tenemos. ¿Se acuerdan que era 2x menos 3? Que hicimos los cálculos en Excel. Entonces, voy a mostrarles a ustedes la corrida de ese programa primero. ¿Sí?
Entonces dice, este programa realiza un ajuste de cuadrados mínimos, y teórica igual a mx más b. Número de datos eran, si mal no recuerdo, eran 6. ¿Sí? El 1 iba al menos 1. Entonces x1 va al menos 1. Cuando x es igual a 2, lleva a 1. Cuando x es igual a 3, lleva a 3. Cuando x es igual a 4, lleva a 5. Cuando x es igual a 5, lleva a 7. Cuando x es igual a 6, lleva a 9. Vean ustedes, la ecuación es y igual a 2x menos 3, el menos 3 de aquí. El error es 0 y el error en B y en A y en B. Y vean la gráfica. Ahí están todos los puntos que están cayendo sobre la recta teórica. Yo quiero copiar nada más aquí le pongo el mouse y con el botón derecho le digo copio la imagen o la puedo salvar. ¿Sí? Luego hay un programita que me permite realizar más cosas, pero eso después lo vemos con calma. Entonces voy a explicar aquí el algoritmo, cómo se implementó. Tengo el programa, no creo que aquí no lo hice con programa principal, así. Aquí está. If, ifs, 2-name, 2- 2 igual, y entre apóstrofes, 2-main, y 2-main, y luego 2 puntos. Entonces pido la entrada de datos a través del input, y lo convierto entero y se lo asigno a n, es el número de datos. Entonces voy a trabajar con x, y y la y teórica con 3 vectores. Entonces los hago ceros, xnp.ceros de n, ynp.ceros de n, o sea, es el arreglo que tienen elementos que van desde 0 hasta n-1, los índices, tanto de x, de y de yt. Y luego leo en los valores de x, pero para que la persona no le voy a pedir el x de 0, porque muchas personas que lo vayan a utilizar el programa se van a sacar de onda cuando le diga x de 0, y de 0. Dice, ¿cuál de x? Si es x de 1 y y de 1, bueno. Entonces, para que no se impacte en esas personas, aquí pongo el índice como un string de i más 1. ¿Ok? Y los convierto a punto flotante y se lo asigno x y y. Ya que tengo esto, voy a ajuste lineal y en ajuste lineal, ¿sí? Hago los acumuladores igual a 0 y luego hago lo mismo que hice en C, for i range de n. Recuerden que range de i range de n va desde 0 hasta n-1. Entonces, a suma x, le asigno suma x más xy, a suma y, le asigno suma y más y de i, a suma x2, le asigno suma x2 más xy al cuadrado, a suma xy, le asigno suma xy más xy por y. Aquí tengo el denominador, luego tengo la pendiente y la ordenada al origen. Aquí lo utilizo, como les dije, multiplicando por 1 a las expresiones que dimos en la parte teórica. Multiplico por -1 el numerador y por -1 el denominador, y para que vean que me dio igual. Y luego calculo las diferencias, calculo las y teóricas, y luego las diferencias de la y teórica me los llegué a experimental al cuadrado. Las diferencias al cuadrado entre n-2 es la variancia de y. ¿Por qué n-2? Porque los grados de libertad son 2. Tenemos 2 variables que estamos midiendo, x y y. No es 1. Cuando tenemos un solo dato, si sacamos la estadística de un conjunto de datos, la variancia la dividimos entre n, la variancia sería las diferencias cuadráticas de los valores entre n-1, porque nada más tenemos una variable, aquí tenemos 2 variables, ¿sí? Entonces, n-2. Y calculo la variancia en m, la variancia en b y los errores. Y ya que tengo eso, aquí le digo, ¿sí? Que voy a graficar la recta teórica y la recta experimental como puntos, los datos experimentales. Y
pongo las etiquetas en Y y el título. Sí, compañeras, compañeras y compañeros, ya vieron ustedes que esto funciona apropiadamente y me da la gráfica. Entonces dejo unos momentos para que ustedes copien este programita, ¿sí? Desde el principio. Y únicamente utilizo la biblioteca Matplotlib para graficar con la función pyplot, que voy a referirla como PLT, y NumPy como NP. Bien. Entonces ustedes me dicen cuándo quieren que le baje, o ahí está bien, a los compañeros que están trabajando en Python y Spider. Compañeros, Sí, profesor. bueno. ¿Hay alguna duda que esté funcionando mal el programa? Creo que no, ¿verdad? Y ya vieron que el mismo programita también funciona en C. La ventaja que tengo aquí es que puedo programar menos. Y podría haber programado mucho menos si utilizo la de NumPy, como lo hicimos en el tema anterior, como lo de álgebra lineal. O si trabajo con SciPy, nada más tendría que dar los datos y ya nada más. No programa nada más que decirle que me ponga los valores de M y de B y ya. Con SciPy, o sea, que es otra biblioteca que podemos adquirir fácilmente en Python. ¿Sí? Pero bueno, espero que vayamos bien. Oye, una pregunta.
Ustedes me dicen si quieren que le baje más, compañeras y compañeros. Sí, le podría bajar ya un poquito más. Sí, gracias. Perdón. Sí.
¿Cómo van? ¿Le bajo? Sí, por favor. Los de C, como les dije, ya se encuentra en cambia el video, ¿sí? De todos modos lo vi hace ratito un poco, muy rápidamente, pero para los que lo quieran hacer paso por paso en C, ya está el video en cambia. La ventaja aquí es que nos muestra la recta, la gráfica de la recta, ¿sí? También lo podemos ver este programa cuando leamos un archivo de datos que siguen una relación lineal, ¿sí? Espero que hayan trabajado con archivos de datos, al menos ASCII, en programación estructurada. ¿Sí lo vieron? Trabajar con archivos de datos. Los que trabajan en C o los que no. ¿Sí vieron algo de archivos de datos? Me parece que sí habíamos visto algo así. Bueno. ¿Cómo van, compañeras y compañeros? ¿Le bajo o ahí está bien? Sí, un poquito. Sí, claro que sí, compañera. ¿Ahí está bien? 28, perdón, disculpa.
¿Ahí está bien o le bajo más? Sí, sí, está bien.
¿Le puede bajar un poquito más, profe? ¿Sí? Ahí ya termina. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar. Ese sería todo el programa y ya nada más lo corren. Ya me dicen si tienen alguna duda. ¿Alguien ya terminó? Profe, ¿este código lo va a subir o va para No. o no? Bueno, voy a tratar de subirlo. ¿Por qué? ¿Tienes problemas? Es que me parece que me equivoqué en algo porque no me corre. ¿Pero qué te dice? Te debe de dar un error.
Sí, me dice type error. ¿Te dice qué línea? No, no me dice qué línea, o sea, cuando lo Sí, sí, corro, me te debe sale que... decir, te debe decir en qué línea. Ah, ya. Creo que me dice que en las 64 y en la 21. 64. Bueno, a ver, vamos a ver. A ver, el denominador. Ahí te da. No, bueno, más bien sería la de suma Y. No, suma X2 más igual. Pero Es X según yo. mayúscula, corchetes de I, asterisco, asterisco 2. Ah, ok, creo que ya vi que me faltó. Déjame ver si ya está. Ah, sí, ya me salió. Bueno, a la compañera que ha estado también interviniendo, que me da mucho gusto que intervengan. ¿Cómo vas? ¿O los demás? Perfecto, perfecto. Entonces, ¿a ti ya te dio, compañero? Sí, ¿Bien el programa? sí, parece que ya. Bueno. ¿Qué te faltaba, un asterisco? No, bueno, me faltaba poner una X. Ah, ya. El arreglo del vector X. Sí, eso me faltaba. Sí, las coordenadas del vector X. Bien, espero que todos se encuentren bien, ustedes y sus familias. Espero lo mejor, mis mejores deseos para ustedes y sus familias este año. Espero que trabajemos muy fuertemente para que concluyamos apropiadamente el curso. ¿Sí? Ya terminaron los que están todavía, que estaban todavía trabajando hace unos momentos, o todavía les Sí, falta algo. ya acabé. La compañera, bueno, entonces les agradezco mucho su participación, mis mejores deseos para usted y su familia. Estaba viendo que el Omicron pues, se está expandiendo rápidamente también aquí en México, entonces hay que tener mucho cuidado, por favor, vacúnense y a las personas que no se han vacunado, recomiendo que se vacunen. Si salen, por favor, la sana distancia, el cubrebocas y los googles o lentes. Y la limpieza, por favor. Entonces, mis mejores deseos para usted y su familia y nos vemos el miércoles.